Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de ALAT. Desde Monterrey, México, les mando un gran saludo a cada uno de las ciudades y los países que el día de hoy nos acompañan. Después de haber tenido un exitoso Congreso 2025 de ALAT en Cancún, el que muchos de ustedes participaron y contribuyeron a que fuera todo un suceso, estamos aquí retomando actividades. Les recordamos que tenemos dentro de nuestro plan de trabajo realizar actividades conmemorativas en base a los días mundiales. Ya tuvimos la relacionada a tuberculosis, también la relacionada a asma. Hoy tocamos el tema de cáncer y próximamente tocaremos EPOC, neumonías y cerraremos con la semana del Día del Pulmón, no el Día del Pulmón, sino la Semana del Pulmón. Y entonces hoy quiero dar un agradecimiento primeramente a los profesores que nos acompañan de las sociedades hermanas, Christopher, Elliot, Georgia, Lucía, de las sociedades de ATS, RS, CHET y por supuesto de ALAT, que nos hacen el favor de compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Yo también quisiera agradecer muy sinceramente la presencia del presidente de la American Thoracic Society, mi amigo el doctor Ray Duey, que estuvo con nosotros también acá en Cancún, disfrutando nuestro congreso y que hoy va a ser parte de este evento. Ray se encargará de presentar el programa, así como a cada uno de los participantes con los temas que van a disertar enseguida. En este momento le cedo la palabra a mi amigo Ray para que haga la presentación correspondiente. Adelante, por favor. Hola a todos, muchísimas gracias por haberme invitado. Soy Ray Dwight de la Cleveland Clinic, soy el presidente de la Sociedad Torácica Americana. Es un placer, un honor iniciar este seminario de Hot Topics en cáncer de pulmón, moviendo el péndulo, que es parte de la Semana del Pulmón de ALAT, como escucharon, y está organizada en colaboración con varias sociedades, como la ATS, CHEST, CEPAR, ERS. Tenemos un programa muy bueno para ustedes. Vean que los oradores estén ahí. Los voy a presentar al principio del webinario. La siguiente diapositiva. Nuestro primer expositor será el doctor Christopher Slatore. Nos va a hablar acerca de tamizaje de cáncer pulmonar para expendir la elegibilidad o no, la perspectiva de la Sociedad Torácica Americana. La siguiente diapositiva. Tendremos a Juan Carlos Trujillo, que va a hablar acerca del tamizaje de cáncer pulmonar, para quién y para cuándo desde la perspectiva de CEPAR. La siguiente diapositiva. Tendremos a Elliot Howe, que hablará del manejo de neumonitis secundaria en inmunoterapia de cáncer de CHEST. La siguiente. También escucharemos de Lucía Viola sobre cáncer pulmonar y EPOC, el dueto maldito, y va a estar presentando en nombre de ALAT. La siguiente. Y finalmente tendremos a la doctora Georgia Hardavela, quien nos va a hablar acerca de cuál es la biopsia pulmonar ideal para cáncer de pulmón. Ella representa la ELF. Y con ello quisiera iniciar el webinario. La siguiente diapositiva, por favor. Y le damos la palabra a Christopher Salatore de ATS. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Soy el presidente saliente de la Asamblea de Oncología Torácica de ATS y también soy investigador y neumólogo. Y mi investigación se concentra en cómo mejorar la atención de los pacientes que tienen riesgo de cáncer. Hoy entonces me pidieron que hablara acerca del tamizaje de cáncer pulmonar. Expandimos la elegibilidad o no. Hay mucho interés en quién es elegible y cómo decidimos a quién hacerle tamizaje. Entonces vamos a tener un panorama general de este tema. La siguiente. No tengo conflictos financieros, pero sí trabajo para el Departamento de Asuntos Veteranos. Soy consultor en jefe del programa de tamizaje de cáncer de pulmón. Estoy a cargo de incluir a nuestros sistemas a los veteranos y también pues trabajo con Medicare
y también trabajo para algunas organizaciones no lucrativas. La siguiente. Esto es nada más un resumen de lo que hablaremos. Espero que no se duerman. Expandir el beneficio de tamizaje de cáncer pulmonar tiene beneficios o daños, problemas. Tenemos que ver eso. Si hay más gente que se beneficie con el tamizaje o si están muy enfermos y no se van a beneficiar del tamizaje, problemas de implementación, o sea, qué modelos podemos elegir, si es que vamos a expandir la elegibilidad de tamizaje de cáncer pulmonar, vamos a tamizar a los pacientes de mayor riesgo, a diferencia de los que están más jóvenes y sanos. Muchas veces no están haciendo un buen trabajo para tamizaje de cáncer pulmonar y de eso vamos a hablar la siguiente. Los beneficios. Muy bien. Este es un panorama general de un estudio reciente que fue muy interesante. Son de la vida real, efectos en la vida real. Ya han escuchado del estudio de tamizaje de cáncer pulmonar que se hace como 10 años para ver beneficios en mortalidad del cáncer utilizando estos tamizajes. Entonces, cada vez hay más evidencia de que el tamizaje funciona en la vida real, no nada más en los estudios. Este es un estudio observacional que nos muestra que después de que la Fuerza de Servicios Preventivos hizo la recomendación para tamizaje en 2013 que se implementó en el 2015, vean cómo aumentó la detección de enfermedad en estadio temprano, o sea que parece que sí funciona. La siguiente. Sabemos que de acuerdo con estudios de modelado hay diferentes beneficios para criterios de elegibilidad. Este es un ejemplo del estudio que se hizo en el año 2021. La Fuerza de Trabajo de Servicios Preventivos hizo este estudio y este muestra que mientras más expandimos la elegibilidad de tamizaje, se ganan más años de vida. Claro, hay que hacer más tomografías, por supuesto, y después hablaré un poquito de las diferencias, pero esto es para que vean ustedes que el tamizaje de cáncer pulmonar sí funciona. La siguiente. En muchos estudios, y de hecho, expandir los criterios, como se hizo en el 2021, implicó encontrar grupos no representativos que no se habían incluido antes en esos tamizajes. Este fue un estudio de tantos que muestra que en Estados Unidos, si expandimos los criterios de tamizaje a otras poblaciones, pues entonces se van a beneficiar también estas personas. Entonces, esto hace que sea más equitativo el criterio de elegibilidad para el tamizaje. La siguiente. Claro, hay ciertos daños que también son importantes considerar. Entonces, uno de los daños potenciales es que hay falta de beneficio. Este es un diapositivo que nos muestra diferentes aspectos. Prevenir muertes por cáncer pulmonar, por ejemplo, el número de resultados falsos positivos, ese tipo de cosas, pero realmente nos muestra que en el estudio de tamizaje de cáncer pulmonar el mayor beneficio proviene de una más pequeña parte de la población. Aquí se dividieron a las poblaciones con NLST en quintiles. Y vean ustedes que si incluimos el quintil 5 del lado izquierdo, es el grupo que tiene el mayor riesgo de tener cáncer pulmonar. Si nada más tamizan entonces a ellos del quintil 5, pues entonces vamos a prevenir cierta cantidad de muertes. Pero si tamizamos a los siguientes dos o tres quintiles, entonces llegaremos a 88% de muertes prevenidas. Y si nada más tamizamos a un no, pues entonces 99. Entonces realmente no hay un beneficio adicional al tamizar nada más al quintil
de mayor riesgo, incluso al quintil de segundo nivel de riesgo, pues tenemos ahí beneficio. Esto muestra que la mayoría del beneficio realmente no es en todo el grupo, o sea que quizá hacer tamizajes a todos puede ser un poco más dañino porque puede haber falsos positivos. Es importante entonces recordar que no hay un beneficio al tamizar a todos, sino nada más un daño, sino que tenemos que ver esto por quintiles. La siguiente. Y también otro estudio lo vio de manera similar, pero aquí agregó los índices de comorbilidad, porque muchos de los pacientes en mayor riesgo de cáncer pulmonar son aquellos que también están en el espectro alto de la edad y tienen comorbilidades. Y muchas veces no se pueden beneficiar porque no van a vivir tanto más del tamizaje para el tamizaje pulmonar. Entonces aquí se agregan los índices de morbilidad y vemos que 89% de las muertes de cáncer de pulmón se previenen en los tres quintiles del medio, que es lo que les decía, que hay que seleccionar a los quintiles adecuados, los que se van a beneficiar más. Eso es muy importante para cambiar los criterios de elegibilidad de tamizaje de cáncer pulmonar. La siguiente. Y lo mismo aquí, este es otro modelo que está viendo la edad y conforme le agregamos la edad y también hacia la derecha con diferentes comorbilidades, pues entonces con las diferentes barras de color podemos ver que, por ejemplo, en una edad de 54 años más o menos, arriba, vean que hay 4.296 años de vida ganados cuando no hay comorbilidades, pero cuando empezamos a tamizar a aquellos que tienen edad y comorbilidades, pues entonces si tienen diabetes, CVCs, etcétera, pues entonces vemos que se reduce el número de años de vida ganados. De los 4.296, que es el 100%, vemos que alguien que tenga EPOC y diabetes, pues bajan sus años de vida ganados nada más como al 60% de ellos. Hay que pensar entonces a quién vamos a tamizar y si realmente vamos a cambiar los criterios de tamizaje, tenemos que pensar en quiénes son los que se van a beneficiar más. La siguiente. Y también es importante porque el NSLT tiene altas tasas de sobrediagnóstico. Cuando vemos las modalidades de tamizaje, pues vemos, este es un recordatorio de cómo se ve un sobrediagnóstico en estos tres: cáncer, tiroideo, renal, melanoma, que a lo largo de los años hemos visto un aumento importante desde entonces, pero no ha habido cambio en la mortalidad. O sea, hay más sobrediagnóstico, pero no cambia la mortalidad. O sea, cuando tamizamos, no encontramos el mismo tipo de enfermedad o quizás sea indolente. Y entonces, pues estamos sobrediagnosticando más que nada. Y en la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de Corea, en donde es más fácil tener una tomografía para tamizaje de cáncer pulmonar. Allá casi cada paciente recibe una tomografía y podemos ver en el lado izquierdo que con el tiempo eh, vemos como la elegibilidad se incrementa, pero la mortalidad se mantiene más o menos igual con el tiempo, o más bien se reduce un poco, o incluso está peor cuando se sobrediagnostica. Entonces, pues esto muestra que sí estamos encontrando una enfermedad diferente a la que quizá encontraríamos con tamizaje. Ya hablé de los daños también en cuanto a conforme sube el tamizaje, pues también aumenta el número de resecciones quirúrgicas y biopsias, y entonces hay más pulmones en el laboratorio en lugar de personas. Y como neumólogos sabemos los beneficios de que el pulmón esté dentro del paciente y no en el laboratorio, no afuera. Tenemos que ayudar al paciente a respirar, que el pulmón se quede adentro en lugar de que le metamos tubos. Entonces, muchas veces, cuando aumentamos el tamizaje indiscriminadamente, pues entonces no se benefician los pacientes, les podemos hacer daño. La siguiente. Y también hay más complicaciones en el procedimiento en la vida real. Esto lo podemos ver.
que pueden tener comorbilidades y entonces pueden tener complicaciones y daños por las tamizajes. Puede haber más daño y entonces tenemos que tener cuidado si es que vamos a expandir los criterios de tamizaje para cáncer pulmonar. La siguiente. Y quiero hablar al final de los problemas de implementación para aumentar la elegibilidad. Primero, qué criterios de elegibilidad se van a utilizar? Hay como 12 diferentes países y grupos que han mostrado diferentes criterios de elegibilidad para el tamizaje, de acuerdo con sus modelos, de acuerdo con sus estudios. Entonces, pues hay que expandir, pero ¿qué criterios vamos a utilizar? Ese es el primer paso, decidir qué criterios vamos a utilizar. Ese es el primer paso. No es una labor fácil. Entonces hay que saber qué criterios vamos a usar de elegibilidad. La siguiente. Y nuevamente aquí tenemos el lado contrario de la gráfica que les mostré, que son diferentes modelos que se utilizan para la fuerza de servicios preventivos y vemos diferentes modelos. Hay muchos modelos y cada modelo pues incluye diferentes porcentajes de personas elegibles para tamizaje. Vemos que algunos reducen la mortalidad del cáncer, pero la cantidad de reducción de mortalidad tal vez no es proporcional al número de tomografías que se hacen. Entonces, pues ven ustedes en la columna de hasta la derecha que el número de tamizajes es similar, pero tiene que haber un punto de corte, ¿no? En cuanto al tamizaje para evitar que dañemos, porque a veces es difícil elegir nada más un modelo de criterios de elegibilidad. Hay que saber cuáles son los mejores. La siguiente. Y se requiere mucho tiempo y personas para beneficiarse de un tamizaje perfecto de cáncer pulmonar. Si tamizamos a 5 años, a 1,000 personas en 5 años, pues entonces podrían prevenir 1,9 muertes por cáncer pulmonar y de manera similar requieren 4,9 años de tamizaje, perdón, más tiempo, como 10 años se necesitan para poder, 10 años se necesitan de tamizaje en 1,000 personas para poder llegar a prevenir 4,9 muertes por cáncer pulmonar. Se requiere mucho tiempo, gente y apego también a los programas de tamizaje anual antes de empezar a ver los beneficios en mortalidad. Esta es la escala en la que tienen que concentrarse en el tamizaje de cáncer pulmonar. Y bueno, tenemos que considerar todo esto en nuestros programas, en nuestros países. La siguiente. Por lo menos en Estados Unidos y en el mundo, tal vez la cantidad de tamizajes de cáncer pulmonar que estamos haciendo es muy baja. Este es un estudio que vio las tasas de tamizaje de cáncer pulmonar a diferencia de otros cánceres y vean que incluso en el año 2022 nada más 17% de los elegibles en Estados Unidos se sometían a un tamizaje de cáncer pulmonar. Me preocupa hablar de incrementar los criterios de elegibilidad cuando ni siquiera estamos teniendo una buena cobertura de tamizaje en la siguiente. Y también el tamizaje que hacemos no es tan bueno. Este es un estudio generalizado en Estados Unidos con datos de Medicare y nada más 22% de los pacientes se apegaron a un seguimiento anual. Hay una definición liberal de apego y si usamos esa, nada más una tercera parte de los pacientes se apegaron a ese seguimiento anual del tamizaje. No nada más no estamos haciendo también los tamizajes pulmonares, sino que tenemos muy bajas tasas de apego al seguimiento. Entonces, pues esto es algo que tenemos que seguir viendo para poder ayudar a que la gente reduzca la mortalidad. La siguiente. Entonces, mis reflexiones no son de mi asociación, sino lo que yo pienso. El tamizaje de cáncer pulmonar es muy benéfico para muy pocos y daña muy pocos y daña poco a muchos. Hacerlo más es buena idea, pero hay que evitar los daños que puede haber. Los criterios de elegibilidad actuales son razonables y tienen sentido en cuanto a lo que indican como número de tomografías, pero no son perfectos para nada. Y creo que tenemos la probabilidad de involucrar a la gente de manera equitativa y sistemática
los que se beneficien más en estos criterios de elegibilidad, pero hay que usar los criterios de elegibilidad para definir aquellos que tengan mayor riesgo o mayor probabilidad de beneficio, para detectar quiénes pueden estar dentro de esta expansión de los criterios de elegibilidad y encontrar esa persona y también saber quiénes son elegibles, quiénes tienen probabilidades y quiénes no. Y con eso pues termino. Ya les comenté mi resumen y con esto se me acaba el tiempo y quiero respetar al siguiente expositor. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y pues gracias por haberme invitado. Se los agradezco. Pues buenas tardes desde Barcelona, España. Mi nombre es Juan Carlos Trujillo. Soy cirujano torácico y en este caso representación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Un placer poder participar en esta sesión de Hot Topics in Lung Cancer. Haré mi presentación en castellano, pero al final de la ponencia dejaré mi correo electrónico. Si cualquiera de ustedes tiene alguna consulta, pues la pueden hacer en el idioma que deseen. Muchísimas gracias por la invitación y hablaremos en esta sesión el cribado de cáncer de pulmón, cuándo y a quién realizárselo, y un poco la perspectiva que tiene nuestra sociedad al respecto, que al final es la representación de España respecto al cribado de cáncer de pulmón. Este es un poco el índice de la presentación y mis conflictos de interés relacionados con la charla que impartiré a continuación. Un poco de introducción. Siempre creo que el cribado de cáncer de pulmón hay que justificarlo explicando la situación actual del cáncer de pulmón. Y es que realmente a nivel mundial es un problema de salud muy grave. Un problema de salud muy grave que se justifica porque es, digamos, está como líder en cuanto a mortalidad a nivel mundial en ambos sexos, y además la incidencia cada vez va aumentando y veremos en los próximos años cómo superará incluso a cánceres como la mama en el sexo femenino. Vemos que en el sexo masculino, tanto en incidencia como en mortalidad, ya ocupa lamentablemente el primer lugar. ¿Y por qué se explica tanta mortalidad? No es que estemos ante el tumor más grave ni las histologías más graves, sino porque lamentablemente lo diagnosticamos en una fase avanzada o localmente avanzada, y esto pasa en más de un 80% de los casos. Vemos como, comparado con otros tumores, el tanto por ciento que diagnosticamos en una fase inicial está rondando el 15-20%. Si no solo nos fijamos en la cantidad de muertes que tenemos asociadas a este cáncer, sino los costes que asume el hecho de diagnosticarlo en una fase localmente avanzada o avanzada, vemos como el 15% del total de costes invertidos en el tratamiento o en el diagnóstico del cáncer es para el cáncer de pulmón. Esto supera tanto al cáncer colorectal como al cáncer de mama o el cáncer de próstata juntos. Así que no solo tenemos un problema de alta mortalidad, sino unos costes asociados a la enfermedad muy, muy elevados. Siempre que hablamos de cáncer de pulmón y de su detección precoz, siempre pensamos en el factor de riesgo principal, que es el tabaco, como justificante en más de 8 de cada 10 casos diagnosticados de cáncer de pulmón. Y es que nosotros creemos que la combinación de la prevención primaria, es decir, mejoras en la cesación tabáquica, combinado con la intención de detectar precozmente el cáncer, puede hacer que disminuya aún más la mortalidad. Lamentablemente Europa y España es uno de los líderes en ello, es en el consumo de tabaco. El consumo de tabaco, a pesar de las iniciativas que se han llevado a cabo en los diferentes países, sigue aumentando, o como mínimo vemos que disminuye en algunas franjas de edad, pero en otras preocupantemente aumenta, como puede ser en la edad joven o en el género femenino. El cáncer de pulmón en España no es muy diferente al resto del mundo. Siempre digo que en esta diapositiva, lamentablemente, también la tengo que ir actualizando año tras año. ¿Y el por qué? Porque el número de cánceres diagnosticados en España cada vez aumenta. Yo recuerdo que cuando empezamos la andadura del programa piloto de cribado de cáncer de pulmón en España, rondaban los 28.000 casos, con lo cual ahora estamos en 31.000 y probablemente en los próximos años aumente. Y además vemos como la mortalidad relacionada con la incidencia, lo que comentábamos antes, ¿no? Gran parte de los pacientes que diagnostiquemos de cáncer de pulmón, pues lamentablemente morirán de esta enfermedad debido al estadio en el cual la diagnosticamos. En cuanto a la prevención primaria, realmente fumamos menos. Los datos que podemos reportar de España pueden ser extrapolables a otros países. Vemos que cuando aplicamos una ley antitabaco, en los siguientes años vemos una disminución, pero que hay un repunte posterior, y además la prevención primaria tenemos que seguir intentando mejorarla, pero tiene un efecto a medio y largo plazo, con lo cual hay que combinarlo con alguna otra estrategia que nos ayude a reducir la mortalidad de una forma más precoz. ¿Y qué justifica el hecho de poder intentar combatir o mejorar la prevención primaria uniéndola a una detección precoz? Pues la evidencia actual que tenemos en cuanto al cribado de cáncer de pulmón. Y es que realmente vemos como la detección precoz significa una mejora en la supervivencia, y tenemos una técnica que es el TAC de baja dosis, la que nos permite detectar de una forma precoz. Probablemente en un futuro aparecerán otras técnicas, pero actualmente ya se ha demostrado que esta reducción o mejora en la supervivencia con esta técnica se puede conseguir. El impacto que tiene en el cribado o el screening,
prevención, en la detección precoz en el cáncer de pulmón se ha demostrado, y voy a poner algunos ejemplos, probablemente son los 3 ensayos clínicos más relevantes, NLST en Estados Unidos, Nelson en Europa y posteriormente un segundo estudio en Europa que fue el MIND. Resumiendo cuáles fueron sus resultados, fueron las reducciones tanto en mortalidad global como en mortalidad relacionada por cáncer de pulmón. En mortalidad global vemos que NLST y MIND reportaron datos, van del casi el 7% al 20%, y donde realmente tuvieron un impacto los 3 estudios fue en la mortalidad global, relacionada con cáncer de pulmón, que va del 18% hasta el 39% en el MIND, siendo en algunos de ellos mejor está este impacto de la supervivencia en el género femenino. Con lo cual, tenemos una evidencia robusta en cuanto a cómo puede reducir la mortalidad una detección precoz de la enfermedad. Tras la evidencia publicada por estos estudios, en la Unión Europea hizo un llamamiento a intentar implementar en los diferentes países de la Unión el cribado de cáncer de pulmón. De hecho, a varios informes, el Parlamento Europeo, el informe SAPEA o la Comisión Europea para la lucha por la mejora de la detección y el tratamiento del cáncer, impulsó la incorporación del cáncer de pulmón como cribado en los diferentes países de la Unión, intentando ver la factibilidad en su implementación una vez ya se había demostrado la eficacia que puede tener. Eso ha ayudado probablemente a que cada vez sean más los programas piloto o los programas de detección precoz del cáncer de pulmón ya implementados en cartera de servicios en diferentes países de la Unión, como puede ser Reino Unido, recientemente en Alemania, Polonia, Hungría y otros en forma de piloto, como puede ser el ejemplo nuestro en España con el programa Cassandra, que después hablaremos, o el programa griego que está pendiente de empezar también, ¿no? Con esto quiero decir que al final se está extendiendo a nivel mundial la intención de implementarlo debido a la evidencia que ha demostrado la implementación del cribado. Y vamos a la pregunta que nos hace la presentación, ¿no? ¿A quién y cuándo debo hacerlo? Sabemos que tenemos diferentes guías a quién debo realizar el cribado de cáncer de pulmón. Lo que sí que sabemos es que el cribado de cáncer de pulmón no se adhiere a la definición propia de un cribado. ¿Por qué? Porque no va a ser en población general de entrada. Va a ser en población los cuales tienen probablemente el contacto con el factor de riesgo u otros que justifiquen realizar ese cribado. No va a ser comparable como, por ejemplo, el cribado de cáncer de mama, guiado únicamente con, en este caso, por el género y por la edad. Si nos fijamos en las guías de la USPSTF en Estados Unidos, las utilizadas en el LST, se basan únicamente o recomiendan el cribado únicamente en franja de edad entre 50 y 80 años y utilizando el consumo de cigarrillos. En este caso bajaron hace unos años a 20 paquetes año como historia de tabaquismo activo o que abandonaron el tabaco en los últimos 15 años. El cuándo empezar este cribado, pues bien, se utiliza la franja de edad de 50 años. Esto no quiere decir que antes no podamos desarrollar un cáncer, pero sí que cuándo empezar ese cribado de una forma más precoz, cuando esté asociado a otros factores de riesgo. Ahí es donde empezamos a ver que pueden afectar otros factores de riesgo al desarrollo del cáncer. Esta manera de cribar, haciéndolo con estos criterios y empezando con una franja de edad, sin duda es criticable porque podemos dejar fuera a muchas personas que pueden tener un cáncer, pero sí que realmente yo haría la pregunta al revés: ¿a cuántos puedo detectar? No iniciando una crítica ya a este modelo de cribado, sino directamente a cuántos puedo cribar y a cuántos puedo reducir la mortalidad, ¿no? Pues creo que es una forma mejor de leer esa pregunta. ¿Cuándo debo pararlo? Pues está claro que cuando no cumplan esos criterios, estén fuera por límite de años de consumo de tabaco, una limitada esperanza de vida o que no podamos hacer el tratamiento correcto, por lo tanto no tiene mucho sentido diagnosticar la enfermedad en una fase precoz. Un paso más allá, y probablemente yo sí que defiendo la implementación de modelos de riesgo. ¿Qué son estos modelos de riesgo? Pues es esa combinación que además de ese consumo de tabaco, además de esa edad, añadir otra serie de factores que puedan mejorar los criterios de selección y hacer un cribado más personalizado. Ahí es donde entran modelos de riesgo como por ejemplo los aplicados en el PLCO, que aquí ven una serie de factores, además de los comentados, que se añaden y nos hace hacer un cribado mucho más personalizado, o por ejemplo el Liverpool Lung Project, que es el que se aprobó y el que se utilizó en Reino Unido para el programa piloto y que sigue unas variables muy similares a las que puede utilizar el PLCO. Mi idea, y creo que después de haber iniciado este programa piloto en España, es que debemos todos acudir a estos modelos de riesgo porque probablemente nos ayudará a mejorar esos criterios de selección. Pero por contra, no son fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de tener todas esas variables, toda esa información, no es fácil según el país donde nos encontremos o las bases de datos que tengamos. Esta es una comparativa de lo que podemos conseguir con cada uno de los criterios. Yo creo que el final debe ser intentar buscar ese modelo de riesgo, y creo que no puede existir un modelo de riesgo de selección
unánime, homogéneo en todo un continente, por ejemplo. Es muy diferente, por ejemplo, el consumo de tabaco, la exposición a radón, criterios familiares o genéticos que pueden existir entre los diferentes países. Por lo tanto, cada país debe intentar buscar cuál es su modelo de riesgo mejor para la mejora de la selección de los pacientes que vayan a recibir un cribado de cáncer de pulmón. En nuestro país, por ejemplo, era muy difícil intentar empezar un piloto consiguiendo un modelo de riesgo, dada el déficit en cuanto a la información que podemos encontrar en las bases de datos en sistema sanitario. Y ahí es donde empieza la perspectiva de SEPAR, de nuestra sociedad, y como decía, al final la mirada de SEPAR se ha extendido a otras sociedades científicas, todas ellas implicadas en el tratamiento y el diagnóstico del cáncer de pulmón, además de las sociedades de pacientes. En España continuamos sin un cribado de cáncer de pulmón, a pesar de la cantidad de personas que mueren al día por esta enfermedad. Llevamos un recorrido de más de 20 años con experiencias en algunos de los centros, como puede ser la Clínica Universitaria de Navarra, unida al proyecto IELCAP desde hace más de 20 años, el IVO en Valencia, otros programas de screening, algunos de ellos asociados a la asistencia pública, y donde se ha demostrado que hay una reducción de la mortalidad, hay una mejora de la supervivencia y que además es factible implementarlo en nuestro sistema sanitario. Bien, esto recibió mucha crítica porque realmente todos estos sistemas o estos estudios fueron muchos de ellos en contexto de medicina privada, decían que no era extrapolable a la aplicación en un sistema sanitario público, y de hecho la Estrategia Nacional del Cáncer en nuestro país hablan de que todavía existían dudas, y el informe REDEX en España existe una serie de agencias evaluadoras que ayudan a ver si es factible o no implementar ese nuevo sistema. En la publicación del 2023 acabó no apoyando la implementación de un programa de cribado de cáncer de pulmón debido a que no es coste efectivo. No que fuera eficaz en cuanto a la reducción de la mortalidad, pero en cuanto a costes no era coste efectivo. Pero es la primera vez que ese informe apoya la realización de un piloto en España para ver si es factible o no, analizándolo en nuestro propio país. Y es la primera vez que se nombra al proyecto Cassandra en un documento público. Cassandra corresponde a las siglas de Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment, y lo que intenta es, una vez sabemos que es eficaz, ver cómo de factible es implementarlo. No buscamos mayor evidencia científica, sino lo que buscamos es que con el sistema utilizado hasta ahora, ver si realmente se puede utilizar. Y siempre combinando la prevención primaria con la prevención secundaria. Debo decir que es una gran suerte trabajar con mi compañero Luis Eijo, él es neumólogo, y junto a él iniciamos todo este camino del desarrollo de Cassandra, y que actualmente son muchas las personas, muchos colaboradores, amigos y muchos profesionales implicados en el cribado que están ayudando y empujando el proyecto. Es un cribado que intentamos que esté centrado en el paciente, promover además de intentar detectar la enfermedad en la fase precoz, promover la salud respiratoria, detectar otras enfermedades además del cáncer asociadas al tabaquismo, incluso no respiratorias, y utilizando, por un lado, la técnica Princeps, que es el TAC de baja dosis, como hemos dicho, y además una espirometría. En nuestro país tenemos 17 comunidades autónomas con 17 sistemas sanitarios con capacidad independiente de implementar o no proyectos de este tipo, y lo que pedimos es intentar, digamos, tener representación del máximo número posible de comunidades autónomas. Actualmente son ya 7 las que están participando, pero realmente vemos cómo es un proyecto muy ambicioso que intenta tener la máxima representación posible para estudiar las diferencias que puede haber en el acceso a la sanidad dependiendo de la zona del país donde vivas. Hemos seguido un criterio similar a la USPSTF, a criterios de inclusión acordes a edad y tabaquismo, en este caso 50-75 años, y asociado al consumo de tabaco. La persona o el voluntario lo que hace es acceder al centro de atención primaria o al hospital. Son dos vías para poder acceder. Hay un centro, una investigación principal en cada uno de los centros, y donde se corrobora que cumple los criterios. Una vez la persona ha accedido y cumple los criterios, se le incluye a todos ellos fumadores activos en un programa de cesación tabáquica, y a todos se le realiza un TAC de baja dosis y una espirometría. Cuando nosotros tenemos ya ese resultado, en caso de que no haya resultados patológicos, se le hace un TAC con una frecuencia de 1 año y un seguimiento 5 años, y en caso de que haya algún tipo de patología, pues pasa a la detección y el seguimiento de la enfermedad diagnosticada. El estudio pretende una inclusión durante 5 años y un seguimiento de los casos incluidos durante un total de 10 años. Otro de los puntos principales que hemos intentado mantener en el proyecto es que tengamos una base de datos única donde se reúnan muchas variables para intentar generar ese modelo de riesgo a futuro, para que nos ayude a mejorar esa base de datos que tenemos en nuestro país, una auditoría control externa, y en todos los casos incluidos se van a leer las imágenes de TAC de una forma combinada, utilizando la inteligencia artificial y todos con el mismo software para evitar la heterogeneidad en la lectura de imágenes. Además, estamos trabajando en el poder tener
un banco, una serología, para que a futuro podamos detectar biomarcadores que nos mejoren la detección o incluso mejorar la cadencia en la realización del TAC, y un banco de imágenes. Todo esto está siendo costoso debido al dinero que se necesita para tenerlo. Como decíamos, tenemos una empresa que nos hace la auditoría, control y la aprobación de los diferentes comités de ética. Esta es la herramienta, es iHub, la que utilizamos desde Siemens. Hay otras, pero la facilidad que propusieron desde Siemens nos ha hecho utilizar esta herramienta, validada y auditada por 3 radiólogos externos. Y tenemos una web, la cual pueden consultar los miembros de cada grupo y diferentes, incluso las personas externas o los propios voluntarios, para ver cómo avanza el proyecto. Y finalmente, en noviembre de 2023, pudimos incluir el primer caso. Fue en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Actualmente son más de 800 casos los ya incluidos, y hemos visto cómo en los últimos meses la inclusión de los casos ha aumentado. Son entre 80 y 90 casos cada mes los que se van incluyendo, también gracias a que se van incorporando nuevos centros. No está siendo fácil el hecho de tener todas las herramientas, digamos, instauradas e implementadas en cada uno de los centros. Son 12 centros activos, perdón. Hoy hemos tenido una nueva reunión justamente donde se van a incorporar de forma muy temprana, en poco tiempo, 4 o 5 centros más, con una representación de hasta 10 comunidades autónomas. Con lo cual, este es un proyecto que creemos que puede aportar mucho en cuanto a la implementación del cribado. Resultados preliminares, donde vemos que más del 50% son fumadores activos, y el 97% de las personas incluidas fumadoras activas están realizando un tratamiento y un seguimiento para la deshabituación tabáquica, con lo cual es un punto donde creemos que va a reforzar que la implementación de un cribado puede mejorar las estrategias antitabaco de cada uno de los países. El TAC inicial vemos como hasta un 3,2% son positivos, con lo cual vemos que es una herramienta que nos ayuda a detectar lesiones potencialmente malignas, y que realmente, si de ese 3,2 lo estamos detectando en una fase inicial de la enfermedad. Otras enfermedades diagnosticadas, aquí es donde viene un verdadero reto. Vemos que hasta en un 52% de las personas incluidas vemos calcificaciones coronarias. Algunas de ellas no requieren tratamiento, pero sí que es verdad que nos supone un reto de qué hacer con estas lesiones. Va a suponer una sobrecarga, digamos, de trabajo, enfisema un 17% e enfermedad intersticial un 4%. El contexto institucional es muy difícil. En España está siendo muy difícil, como os lo he comentado anteriormente, por este informe tan negativo de la REDEX. Estamos viendo y trabajando con las diferentes instituciones el hecho de continuar trabajando con el Ministerio de Sanidad, y sobre todo un soporte económico que ayude a que el proyecto continúe. Como decíamos, ellos mismos en ese informe comentaban que Cassandra puede ser la respuesta a muchas de las preguntas que actualmente existen, ¿no?, en cuanto a la factibilidad de implementación. Es una oportunidad también para la investigación. Vemos cómo gracias a Cassandra se creó este primer Congreso Iberoamericano, esta primera cumbre iberoamericana de cribado de cáncer de pulmón, que se celebró en Granada hace unos años, y ya provocó la primera publicación. Creo que juntos y unidos se hace la fuerza como para tener más evidencia al respecto y convencer al final a las diferentes instituciones. Tenemos en ciernes el IRIS Project. El IRIS Project es el intentar mejorar todavía más qué nos puede aportar el cribado de cáncer de pulmón, biomarcadores, mejoras en la técnica quirúrgica, radiómica, innovación en diferentes aspectos, donde creemos que la combinación con un proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón puede aportarnos mucho. Esperamos que este proyecto también siga adelante. Estamos trabajando conjuntamente con el proyecto SOLAS, que sabéis que es un proyecto europeo para facilitar la implementación del cribado de cáncer de pulmón en diferentes países de la Unión. Otros proyectos científicos en cuanto ligados al diagnóstico de enfermedad intersticial en contexto de cribado, la mejora en la detección precoz del cáncer de forma con técnicas endoscópicas. Todo esto creemos que también es una oportunidad para la mejora. Y cómo no, el problema de siempre, la financiación comparativamente con el proyecto europeo, el proyecto de Reino Unido, donde se invirtieron 70 millones de libras. En este caso, el gobierno español no ha aportado dinero para realizarlo, y estamos consiguiendo sobrevivir, y perdónenme la expresión, pero es así, sobrevivir con el proyecto gracias a la financiación de la propia Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y la financiación de sociedades de pacientes, Fundación Ricky Rubio, Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón y la Asociación Española contra el Cáncer. Como decíamos, los proyectos de investigación, Johnson & Johnson, estamos trabajando con ellos también para crear un proyecto de coste-efectividad que se ajuste más a la realidad. Cuestiones que puede responder Cassandra, pues aquí vemos si nuestro sistema sanitario está correctamente preparado, si es coste efectivo, cómo debemos mejorar la selección de los casos, y si estamos haciendo todo lo posible para combatir el consumo de tabaco. Y ya para concluir, el cáncer de pulmón continúa siendo un problema grave. Creo que sesiones como las que estamos celebrando hoy es una muestra de que debemos continuar luchando en las diferentes sociedades científicas para mejorar su supervivencia.
implementar el cribado. Creemos que ya hay una evidencia a favor, hay una recomendación europea y, por supuesto, se puede criticar el cribado, pero dejémoslo crecer antes de, por supuesto, implementar ni que sea un piloto. Cassandra puede ser un ejemplo de ello. Y nada más, como les decía, este es mi correo electrónico. Gracias de nuevo por la invitación y siento no poder estar por la diferencia horaria de forma conectado en vivo, pero cualquier pregunta, cualquier duda, será un placer contestarla vía telemática. Un saludo y gracias. Buenas noches, soy Elliot Ho, soy uno de los neumólogos intervencionistas en el centro City Hope. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche y me pidieron que hablara acerca del manejo de la neumonitis secundaria a inmunoterapia para el cáncer. Aquí está mi declaración de intereses. Nuevamente, este es el objetivo para hoy. En los siguientes 15 minutos voy a revisar las manifestaciones clínicas, estudios de diagnóstico y diagnóstico diferencial para neumonitis inducida por inmunoterapia. Vamos a hablar de los criterios de clasificación para clasificar la severidad de la neumonitis y vamos a ver cuáles serían las estrategias de manejo y vías de tratamiento para los pacientes afectados y finalmente hablaré de las consideraciones cuando tengamos que reprovocar a los pacientes que se someten a inmunoterapia y que se les induce la neumonitis. Un panorama general, entonces, la inmunoterapia, como se sabe en el cáncer, por- ayuda a sobrevivir en pacientes con cáncer. Tenemos datos viejos, pero en 2019, 44% de los pacientes en Estados Unidos con cáncer avanzado fueron elegibles para inmunoterapia. Entonces, desgraciadamente, la inmunoterapia lleva a la activación inmune que puede desencadenar neumonitis no infecciosa a través de la reactividad cruzada de linfocitos T y de epítopes compartidos entre el tumor y el pulmón, y esto puede aumentar las células proinflamatorias y reducir también las células antiinflamatorias en el tejido pulmonar. Reconocemos que la neumonitis asociada se asocia con peor sobrevida y con morbimortalidad, especialmente cuando hay neumonitis grados 3 y 4. Estos pacientes normalmente tienen un desenlace muy malo. La incidencia realmente no es rara, como 2,7 a 5% es la incidencia global que mm, de neumonitis. Esta cifra es mayor cuando se da una terapia en combinación a los pacientes, especialmente cuando se combina la terapia, nos damos cuenta que se puede reducir la tasa de resolución en comparación con la monoterapia. Ahora, dependiendo del tipo de tumor, pues puede haber mayor incidencia también debido a la terapia, especialmente en cáncer pulmonar de células no pequeñas, hasta un 7 a 13%. Entonces, como dije antes, hay diferentes factores de riesgo. Depende del tipo de inmunoterapia, por ejemplo. Sabemos que PD-1 contra inhibidores PDL1, inhibidores PD-1 llevan más riesgo de neumonitis, especialmente en cáncer pulmonar de células no pequeñas. El riesgo también es mayor cuando hay terapia en combinación. Como dije antes, el tipo de cáncer, el de células no pequeñas y el carcinoma renal presentan mayor riesgo, especialmente con histología escamosa, como del 5% a diferencia del melanoma, que tiene menor riesgo. Y también, pues, hay factores individuales de los pacientes, como el ser hombre, historial de tabaquismo, enfermedad pulmonar persistente, especialmente con EPOC. Se aumenta el riesgo de que se desarrolle la neumonitis por inmunoterapia y también si hay enfermedad autoinmune o si hay radiación previa. Las manifestaciones clínicas varían mucho de la neumonitis porque los pacientes pueden tener disnea, tos, sibilancia, fatiga, fiebre, dolor precordial, hipoxia. Y es importante ver que hasta una tercera parte de los pacientes con neumonitis son asintomáticos. A veces no nos damos cuenta que cuando los pacientes tienen síntomas de neumonitis, estos pueden venir junto con síntomas de otros eventos adversos relacionados con la inmunidad como colitis, dermatitis, tiroiditis. Hay muchas veces los pacientes tienen desaturación de oxígeno también y también el tiempo puede variar. Puede variar el tiempo. La mediana de inicio es de 3 meses a partir eh, de que se inicia la inmunoterapia, pero esta cifra puede variar entre 9 días a 19 días en que les dé la neumonitis después de la inmunoterapia.
10-15% de los pacientes tienen un inicio de neumonitis tardía, como después de un año. También vemos un inicio temprano en pacientes con terapia en combinación y puede presentarse ya sea durante la inmunoterapia o incluso después de que se suspenda la inmunoterapia. La manifestación radiográfica de la neumonitis es no específica. Este es del grupo Shina, pero realmente de Nishina. Pueden tener aquí patrones de neumonía, pueden tener opacidades en vidrio despulido, neumonitis intersticial, neumonitis por hipersensibilidad, o también pueden tener ciertos patrones de derrame pleural, bronquiolitis o neumonitis por alguna radiación que pudiera exacerbarse y lleve a la inflamación. En cuanto al manejo se refiere, pues todo se resume a varios componentes. Primero que nada, pues hay que tener el diagnóstico correcto de la neumonitis. Como sabemos, especialmente para la neumonitis ocasionada por inmunoterapia. Esto se hace por exclusión. Hay que excluir otras causas potenciales de lo que nosotros vemos cuando hay neumonitis. Una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso es calificar el grado de la neumonitis. En general, esto nos llevará al árbol de decisiones para ver si debemos suspender la inmunoterapia o no, que puede ser una suspensión temporal o permanente. Y también en relación con ello, la reducción de la dosis no juega un papel. O sea, o se sigue la inmunoterapia o se suspende, pero reducir la dosis no ayuda. Hay que seleccionar la estrategia de inmunosupresión apropiada con esteroides o con algunos otros inmunosupresores. Y después, dependiendo de si es grado 2 o más, pues entonces habría que ver si hay que utilizar antibióticos de amplio espectro para excluir otras infecciones, otras medidas de apoyo como oxígeno complementario, broncodilatadores, etcétera. Regresando al diagnóstico diferencial. Hay varias cosas que pueden presentarse concurrentemente con la neumonitis y que hay que descartar como una infección que se puede presentar, pero también la progresión del cáncer, hemorragia alveolar o también el paciente cuando esté en inmunoterapia puede tener una cardiomopatía y eso puede llevar a un edema pulmonar. Hay que pensar en embolia pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial o si el paciente está recibiendo radiación concomitante, la radiación puede ser también una causa de neumonitis. Regresando nuevamente a la evaluación diagnóstica. Normalmente se trata de una evaluación clínica. Tenemos que ver el historial de la exposición a la inmunoterapia. El tiempo puede ser 3 meses, pero puede variar desde 9 días a 19 meses. Y como dijimos, hay que descartar infecciones y hay que hacer una evaluación cardíaca que puede incluir un electro, proteína BNP, TTE. Hay a veces patrón de restricción en espirometría, pero puede ser útil para que tengan la basal y sepan la función pulmonar del paciente, especialmente si en el futuro van a provocar al paciente a la inmunoterapia, sería buena idea cuál va a ser su función pulmonar antes y durante y después de la inmunoterapia. Una broncoscopía normalmente no se necesita para el diagnóstico de la neumonitis inducida por inmunoterapia, aun cuando si hay preocupaciones de infecciones concurrentes o si les preocupa la progresión de la malignidad, pues entonces sí se puede hacer biopsias transbronquiales o lavado bronquial alveolar, etcétera. En cuanto a la clasificación. Pues hay 5 grados. El grado 1, que sería pacientes que tienen neumonitis asintomática o síntomas mínimos y la afectación se confina a un lóbulo. El 2 son pacientes sintomáticos y esto incluye 2 lóbulos o más de 25-50% del pulmón. El grado 3 serían síntomas severos. Normalmente hay limitaciones en las actividades diarias del paciente y en las tomografías verán ustedes afectación de más del 50% del pulmón. El grado 4 puede ser fatal, letal y tienen afectación extensa en el pulmón. En las imágenes del grado 5 es
realmente muerte relacionada con la neumonitis, y esto depende con la tomografía y especialmente con la versión 5.0. Para el manejo, especialmente en grado 1, estos son pacientes que son asintomáticos o con síntomas leves, y aquí pueden mantener la inmunoterapia. Si el paciente tiene grandes beneficios de la inmunoterapia, pero síntomas leves o no tiene síntomas con la inmunoterapia, de acuerdo con la tomografía, pues a veces podrían considerar que los beneficios son mayores que los riesgos y pueden seguir con la inmunoterapia. Aquí pues es una decisión clínica, pero en cualquier caso tienen que observar a los pacientes, sus síntomas y también su oximetría de pulso para ver sus niveles y luego repetir una tomografía torácica 4 o 6 meses, 4 o 6 semanas después. Si los síntomas se mejoran o se establecen o se resuelven, pueden reprovocar a los pacientes con la inmunoterapia, pero los síntomas empeoran o progresan en imagen, pueden escalar a un manejo grado 2. Y hay diferentes guías como las de ESMO, ASCO y la SITC, que es la que nada más tiene como opcional prednisona a baja dosis. El grado 2, manejo de grado 2, manejo ambulatorio, pero en estos pacientes que tienen síntomas moderados, se recomienda que sí se mantenga la inmunoterapia. Hay que considerar si hay otras infecciones, pueden ustedes hacer pruebas nasales de esputo, de orina, cultivos, hemocultivos, considerar broncoscopía o biopsias para ver si hay otras infecciones. En cuanto al uso de esteroides, hay que empezar por lo menos con prednisona 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día. Las guías de la NSSN recomiendan una dosis un poquito mayor de prednisona, 1 o 2 miligramos por kilogramo por día, y hay que darles antibióticos empíricos hasta que se excluya la infección. En cuanto al monitoreo, pues hay que monitorear los requerimientos de oxígeno y hay que repetir la tomografía torácica cada 4 o 6 semanas para asegurarse de que los hallazgos radiográficos se hayan resuelto. La NSSN recomienda tomografías más frecuentes, cada 3 o 4 semanas. Si los síntomas del paciente mejoran y los síntomas radiográficos mejoran, pues entonces pueden ir bajando los esteroides a lo largo de 4 o 6 semanas, reduciendo una dosis de 10 miligramos cada 5 a 7 días hasta que le quiten por completo el esteroide. Si los síntomas empeoran, cuando bajan la dosis, pueden regresar a la dosis inicial durante 2 semanas y luego empezar a bajar la dosis. En esta población de pacientes, a veces empeoran los síntomas cuando les bajan el esteroide. Pueden utilizar micofenolato también. Y si los síntomas empeoran a pesar del inicio de los esteroides en 2 o 3 días, entonces tienen que escalar el cuidado a grado 3. Ahora vamos a ver manejo grado 3 y 4. Son pacientes que tienen síntomas severos o letales. Son pacientes que hay que hospitalizar para dar manejo en paciente interno. Si están muy sintomáticos, pues meterlos a terapia intensiva. Son pacientes a los que sí hay que seguir dándoles inmunoterapia. Hay que hacer análisis de otras infecciones como exudado nasal, esputo, orina, hemocultivo. Estos pacientes pueden recibir o pueden necesitar mucho soporte de oxígeno. A veces en estos casos podría ser peligroso proceder con una broncoscopía por la cantidad de oxígeno que necesitan. En esta población de pacientes se iniciarían esteroides endovenosos con metilprednisolona endovenosa 1 a 2 miligramos por kilogramo por día o en dosis pulsada de metilprednisona 250 a 500 miligramos 2 veces al día, 3 días y luego darles esteroides de mantenimiento. De manera similar, iniciarían antibióticos de amplio espectro hasta que excluyan la infección. Si los síntomas no mejoran, entonces cambian a una dosis de esteroide oral equivalente y lo van bajando a lo largo de 4 a 8 semanas. Inicialmente lo empiezan a bajar en 10 miligramos cada 5 o 7 días. Si los síntomas empeoran cuando bajan el esteroide, regresan a la dosis inicial durante 2 semanas y luego empiezan a bajar. Si no mejoran con las dosis iniciales de metilprednisolona en 2 o 3 días, hay que considerar agregar otro tipo de inmunosupresores.
y este es en la población de pacientes en donde consideramos que son refractarios a los esteroides. Y de hecho no es raro, 10-20% de la población de pacientes lo son. Y en estos pacientes podríamos considerar IVIG, infliximab, micofenolato, ciclofosfamida o tocilizumab. Y si el paciente tiene alta sospecha de infecciones concurrentes, pues entonces, en ese caso, hay que agregar un esquema de esteroides. Y también en esta población de pacientes, el pronóstico es malo en esos casos. Y para recordar, cuando los pacientes están con uso de esteroides prolongado, hay que considerar agregar calcio, vitamina D, también antimicrobianos profilácticos y también inhibidores de la bomba de protones. Y en general estos pacientes mejoran y, y se les pueden ir quitando los esteroides a lo largo de las semanas. En un artículo se vio que 70-80% es la tasa de respuesta, pero en algunos pacientes puede haber cicatrización residual en el pulmón con declive pulmonar y en ellos podría haber una tos no productiva que se puede presentar. En relación con reprovocar la inmunoterapia, esto es para los pacientes a quienes se les resolvió la parte inmunitaria radiográficamente. Ya hay varias cosas que considerar. Primero, si el paciente tiene enfermedad de grado 4 de severidad durante la neumonitis, si es crónica, esos pacientes hay que suspender totalmente la inmunoterapia. Pero hay otras consideraciones importantes. Hay que ver si la severidad de la neumonitis fue grado 1, 2, 3, 4 y cuál fue el beneficio que el paciente recibió de la inmunoterapia. ¿Respondió al cáncer esa inmunoterapia? ¿Qué tipo de duración fue? ¿Hay alguna otra alternativa a esa inmunoterapia? Entonces, pues si los beneficios superan el riesgo de la neumonitis, pues entonces potencialmente hay que regresar al paciente a la inmunoterapia. Y también hay que considerar la respuesta a la inmunoterapia, si el paciente respondió bien a los esteroides o si se le provocó y respondió a otros inmunosupresores, o si hay otros eventos adversos relacionados con el sistema inmune y cuál es el estado funcional del paciente. Si deciden reprovocar al paciente, hay que evitar terapias de combinación y nada más usar una monoterapia. La tasa de recurrencia es de 1 en 4, es muy alta y si se presenta una recurrencia en estos pacientes, se recomienda suspender la dosis. En conclusión, espero haber podido mostrarles que un reconocimiento temprano de neumonitis inducida por inmunoterapia y su clasificación es esencial para el manejo adecuado y mejorar la sobrevida en esta población de pacientes. Los esteroides son la piedra angular del tratamiento, pero en algunos casos requieren inmunosupresión de segunda línea. Y por último, el reprovocar la inmunoterapia es posible, pero nada más lleva un riesgo de recurrencia. Entonces tenemos que ponderar riesgos y beneficios. Nuevamente, otra vez, por invitarme esta noche. Ha sido un placer estar aquí. Aquí está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, con toda libertad, por favor, contáctenme. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Lucía Viola, soy la directora del Comité de Oncología Torácica de la LAT. Soy médico especialista en medicina interna y neumología y estoy en Bogotá. Primero que todo, agradecer la invitación, la iniciativa de la LAT, la participación de todos los médicos externos de las diferentes sociedades y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, esta presentación va a estar enfocada en lo que significa tener la dupla de la EPOC y el cáncer de pulmón. Entonces vamos a ir, yo sé que a los neumólogos nos encanta hablar de la limitación al flujo de aire, pero creo que debemos ir mucho más allá de eso en esta dupla de comorbilidad como la constituye la EPOC y el cáncer de pulmón. Aquí está descrito el contenido de la presentación y bueno, hay que recordar que la EPOC
Es una enfermedad prevenible y que se caracteriza por la persistencia de síntomas respiratorios y en muchos casos una respuesta inflamatoria persistente que viene como consecuencia de la exposición a noxas del ambiente. La EPOC se caracteriza durante el curso de la misma por requerir hospitalizaciones y por requerir tratamiento para algo que llamamos exacerbaciones, que se caracterizan por precisamente un aumento en los síntomas que llevan muchas veces al uso de medicamentos más allá de la medicación crónica inhalada de nuestros pacientes. Muy importante tener presente que la EPOC constituye un problema de salud pública, es la tercera causa de muerte en todo el mundo y que de igual forma el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con cáncer. El cáncer de pulmón ocurre en una proporción importante de los pacientes que se categorizan como EPOC debido a la limitación del flujo de aire y tener EPOC aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón entre 2 y 7 veces, independientemente de la historia de consumo de cigarrillo. Entonces, tener muy presente que se diagnostican bastantes pacientes cada año y muchos de esos pacientes fallecen por la enfermedad respiratoria. Más de 3 millones de pacientes fallecen por EPOC en el mundo y tener en cuenta que se diagnostican, según los últimos datos de Globocam, casi 2 millones de casos por año de cáncer de pulmón y, como les comentaba anteriormente, es la principal causa de mortalidad. Aquí tenemos datos sobre la carga global de la EPOC y las diferentes características que la enfermedad va a tener en diferentes poblaciones. Sabemos que la EPOC produce una importante carga de síntomas que a su vez se representa en una disminución de la calidad de vida, de los años de vida de estos pacientes y tenemos datos suficientes para saber que la EPOC es una enfermedad que se presenta principalmente en el este de Asia, pero también hay datos interesantes de presentación de la enfermedad en la población latinoamericana. Vamos a tener próximamente la publicación de Prepocol 2 y pues aquí tenemos información importante sobre la prevalencia de la enfermedad en América Latina, principalmente de la enfermedad que se caracteriza por la ausencia de la exposición al humo de cigarrillo. La mayoría de las personas afectadas son hombres, la edad avanzada, o sea, las personas que tienen más de 65 años tienen mayor riesgo de tener EPOC y una carga de la enfermedad de manera importante se presenta en los países de bajo y mediano ingreso, como lo son los países de América Latina. Lo que esperamos en el transcurso de las siguientes décadas es que los casos de EPOC aumenten sustancialmente y, por supuesto, esto derivará también en un aumento de las muertes específicas por la enfermedad. ¿Qué tenemos de cáncer de pulmón? Estos datos recientemente publicados de una cohorte grande de pacientes con adenocarcinoma de pulmón en los que se comparó la sobrevida de ellos en diferentes décadas y lo que sabemos es que la sobrevida de los pacientes que padecen adenocarcinomas ha mejorado en en las recientes décadas. Esto particularmente tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad de forma más temprana, impulsado particularmente por el cribado de cáncer de pulmón y también el acceso a tratamientos cada vez más eficientes que permiten que población, incluso con enfermedad metastásica, esté viva durante bastante tiempo.
Esto, de igual forma, va a traer consecuencias en el comportamiento de la enfermedad respiratoria, porque no hay que desestimar que una proporción importante de pacientes con cáncer de pulmón padecen enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cuáles son las vías compartidas de la presentación de esta enfermedad? Pues factores de riesgo que son similares para cada una de ellas: la exposición a humo de cigarrillo, la contaminación del ambiente, la contaminación de las casas de las personas expuestas, por ejemplo, a la combustión del humo de biomasa. Esto, a su vez, genera cambios importantes derivados de la inflamación persistente, cambios secundarios a la neovascularización, cambios secundarios a la fibrosis del tejido pulmonar, respuesta inmune exagerada, la proliferación celular, los cambios en el comportamiento del ciclo celular, y esto particularmente lleva a la presentación clínica de EPOC o de cáncer de pulmón asociado o no a la EPOC o a fibrosis. Hay que recordar que no solamente vamos a tener EPOC y que el riesgo de cáncer de pulmón se incrementa en los pacientes que tienen EPOC por consumo de cigarrillo, sino que también vamos a tener pacientes con cáncer de pulmón secundarias eh, a enfermedad respiratoria crónica como consecuencia de infecciones respiratorias, particularmente de tuberculosis, de exposición a carcinógenos del ambiente, de exposición ocupacional y también de factores propios del individuo como la caída en la función pulmonar como consecuencia de condiciones médicas. La exposición a las nuevas formas de entrega de nicotina también va a generar, estamos esperando el cambio que va a ocurrir como consecuencia de esa exposición, pero lo que sabemos de manera preliminar es que probablemente estos pacientes presentan cambios celulares tempranos que se asocian al desarrollo de tumores. La inflamación crónica ocurre como consecuencia del reclutamiento de células de respuesta inmunológica ante noxas del ambiente. Esto también ocurre como consecuencia de la liberación de generación de estrés oxidativo, que a su vez genera cambios, por ejemplo, en la transición epitelio-mesénquima, lo que lleva a una capacidad aumentada de las células tumorales de franquear las respuestas celulares normales, permitiendo que células de comportamiento errático generen cambios más allá de esta barrera. La inflamación crónica de las vías aéreas también produce cambios tempranos que se relacionan con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la remodelación de los vasos. El tratamiento de la enfermedad respiratoria, que no solamente va a estar orientado a tratar los síntomas, sino, como lo comentaba el doctor Trujillo hace un momento, el cuidado centrado en el paciente, ayudar a la cesación de tabaco, el manejo del peso corporal, las probables implicaciones que puede traer consigo los cambios en el consumo de alimentos, la medicación necesaria, la rehabilitación pulmonar y el consejo psicológico. Como les mencionaba anteriormente, algunas situaciones propias de la fisiopatología de las dos enfermedades van a permitir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica genere la aparición de tumores, el acortamiento de los telómeros, la metilación del DNA, el estrés oxidativo y la inflamación crónica, la producción de citoquinas proinflamatorias, la disregulación de las células inflamatorias, las alteraciones en la barrera, o en la transición epitelio-mesénquima y la liberación de sustancias que van a permitir la migración de células anormales.
¿Cuáles pueden ser las implicaciones que puede tener para los neumólogos la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, en términos de cribado de cáncer de pulmón? Pues realmente los datos de los ensayos clínicos que se basaron principalmente de la selección de la población en riesgo dado por el consumo de cigarrillo, también constituyan una condición de riesgo para padecer enfermedad respiratoria. La mayoría de los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, en nuestra clínica de enfermedad respiratoria, cumplen criterios para ser seleccionados para cribado de cáncer de pulmón, la edad, el consumo de cigarrillo, la cesación reciente y cuáles son las principales situaciones que van a generar dificultades en la selección de la población de riesgo, pues que vamos a tener una mayor proporción de falsos positivos que pueden estar en relación con las alteraciones o con la presencia de alteraciones en el parénquima pulmonar que no necesariamente van a ser cáncer de pulmón. ¿Qué sabemos de estrategias que pueden significar que pueden generar una reducción en en esa alta selección de falsos o esa alta prevalencia de falsos positivos? El doctor de Torres y su grupo publican hace ya 10 años un score que se llama el COPD-LOX, que básicamente lo que hace es incorporar la medición de factores biométricos, la historia del consumo de cigarrillo, la edad y los hallazgos anormales en las imágenes, como por ejemplo la presencia de enfisema, para direccionar la selección de población de riesgo pues, en pacientes que ya tienen enfermedad respiratoria de base. ¿Qué podemos hacer también para afinar la selección de los pacientes? Probablemente también favorecer la selección de pacientes a través de dicotomías en la exposición o no, en la reducción de la cantidad de cigarrillos consumidos, y esto probablemente va a seleccionar eh, población que de lo contrario no clasificaría para detección temprana o para cribado basado en el índice paquete año. Es decir, tener en cuenta que el paciente con cáncer de pulmón tiene un aumento en el riesgo y pues intentando incluir pacientes que de pronto eh, tengan una exposición inferior en cantidad de cigarrillos consumidos. Tenemos también datos en investigación sobre el uso de compuestos volátiles orgánicos en aire exhalado, medición de la metilación del DNA circulante para poder seleccionar con mayor precisión pacientes que tienen enfermedad temprana, el uso de vesículas extracelulares o de microRNAs que pueden servir como biomarcadores para captar tempranamente la enfermedad o para determinar si hay progresión o no. La prevalencia del cáncer de pulmón en los pacientes que ya tienen diagnóstico establecido de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Francamente, aquí lo que nos permite este metaanálisis es seleccionar los pacientes, por ejemplo, que teniendo limitación entre leve y moderada al flujo aéreo tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de pulmón. El haber fumado o no haber fumado también constituye un riesgo. El género también confiere un riesgo, aunque esto no tuvo una representación significativa o una diferencia en la P, pero ya sabemos, y esto también con otros datos lo podemos decir con total tranquilidad, que la restricción, que hay una relación inversa entre la restricción o la limitación al flujo de aire y la mayor frecuencia de cáncer de pulmón. ¿Será relevante diagnosticar la EPOC en los pacientes que tienen cáncer de pulmón? Por supuesto que sí, porque lo que sabemos es que los pacientes que
en quien además se diagnostica enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un peor pronóstico. También tener en cuenta que los pacientes que tienen EPOC sin ningún factor de riesgo también van a tener probablemente un desenlace diferente. La carga de la enfermedad respiratoria en el paciente que tiene cáncer de pulmón y la evaluación de las pruebas funcionales en esta población particularmente. ¿Puede la EPOC predecir el riesgo? Pues definitivamente la respuesta es sí también. La capacidad de difusión reducida es una de las situaciones que más riesgo confiere para padecer cáncer de pulmón, particularmente cuando se encuentra por debajo del 80%. La limitación al flujo de aire entre leve y moderada también constituye un riesgo, y pues esto ya se los había comentado antes. Tener ACO o sobreposición, lo que antes se conocía como sobreposición asma-EPOC, constituye un riesgo. Realmente lo que sabemos es que sí, la sobreposición o el ACO también constituye un riesgo y es casi tan importante como tener cualquier forma de EPOC. El infradiagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquí tenemos una publicación del European Respiratory Journal del 2023, en donde en la cohorte de Manchester se determinó que una proporción sustancialmente elevada de pacientes tenía limitación al flujo de aire, aproximadamente el 40%, y eran pacientes que no habían sido diagnosticados con enfermedad respiratoria. Por lo tanto, tener el paciente enfrente con diagnóstico de EPOC digamos que el escenario de cribado de cáncer de pulmón también constituye un escenario ideal para el diagnóstico de la enfermedad respiratoria. Eso era todo lo que tenía para decirles hoy. Recordar aquí en el resumen que la EPOC es una enfermedad multifactorial que tiene no solamente relación con el consumo de cigarrillo. Los neumólogos tenemos un papel fundamental en el entendimiento y en la selección de la población de riesgo, tanto para EPOC como para cáncer de pulmón, y se necesitan más datos en investigación para eh, recurrir a alternativas diferentes a la tomografía de tórax de baja dosis de radiación y a las pruebas de función pulmonar para hacer diagnóstico tanto de enfermedad respiratoria como de cáncer de pulmón. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Mi plática será de cuál es la biopsia ideal de pulmón. No tengo conflictos de interés y cuando hablamos de una biopsia de pulmón, hablamos de una biopsia perfecta, la adecuada y que quizá nada más existe en nuestra imaginación, que no es real. Aquí están las definiciones del diccionario. ¿Qué es una biopsia ideal de pulmón en el mundo de oncología torácica? Esto es lo que nosotros pedimos. Somos médicos respiratorios, oncólogos, médicos, cirujanos torácicos, enfermeras, todos participamos. Y entonces, si preguntamos, tendremos una respuesta diferente de lo que consideramos que sería una biopsia de pulmón ideal. Los patólogos nos dirían que una biopsia ideal sería aquella que tiene un tejido bien conservado, que tiene un tejido adecuado para el diagnóstico y un tejido suficiente para la prueba molecular. Los médicos respiratorios como yo diríamos que tenemos más deseos en cuanto a lo que sería una biopsia ideal. Para nosotros, ser una biopsia que confirme el diagnóstico, que determine el tipo de cáncer, que confirme el estadiaje, o sea, todo en una sola, que identifique los biomarcadores y que nos informe para las decisiones de tratamiento durante nuestras reuniones y que se asegure de que podamos dar un tratamiento personalizado para el paciente y que sea una biopsia que tenga bajo riesgo de complicaciones y que aparte se pueda tomar de manera con una invasión mínima. Y los oncólogos médicos pues pedirían lo mismo de una biopsia ideal. O sea, dirían que esto es lo que ellos quieren. Esto sería una biopsia ideal, como nosotros lo vemos. Y más o menos lo mismo pedirían los cirujanos torácicos, aun cuando aquí tenemos una interrogación de la identificación de biomarcadores. Lo que sí persiste en todo esto
en cuanto a las biopsias para cáncer de pulmón es que haya una fuga ausente o mínima, porque si hay fuga, entonces hay que hospitalizar. Y si le preguntamos a los pacientes cuál sería su biopsia de pulmón ideal, pues ellos dirían que tendría que ser, la biopsia ideal sería la que fuera la más eficiente y la más rápida y la más segura y de acuerdo con sus deseos. Esa sería su biopsia ideal. Entonces, pues tenemos tres categorías de biopsias pulmonares. Tenemos las biopsias broncoscópicas, en donde el paciente, este se mide de 2 a 15 milímetros y se expanden hasta las biopsias endobronquiales, hasta las biopsias que obtenemos de broncoscopía robótica o la radiología intervencionista o por los radiólogos intervencionistas y también las biopsias quirúrgicas que obtienen los cirujanos torácicos, todo esto. Independientemente del tipo de biopsias pulmonares o de vía de diagnóstico pulmonar, lo, como ya se comentó en la lámina anterior, los criterios que se tienen que cumplir para que tengamos una biopsia ideal se dividen en tres. La necesidad de tener un buen diagnóstico, es decir, suficiente tejido para poder diagnosticar y hacer pruebas moleculares. Necesita ser una biopsia segura y de invasión mínima. Y, y aunque estas biopsias muchas veces no se toman con invasión mínima, eh, eh, tendrían que hacer así. Me voy a concentrar en las biopsias broncoscópicas y intervencionistas. ¿Qué tipo de biopsia pulmonar nos da el mejor rendimiento diagnóstico y seguridad en cáncer pulmonar? Bueno, pues se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en el ERS en el año 2024 y nos dio respuestas muy importantes en cuanto a ello. Preguntas clínicas muy interesantes. Los autores vieron la evidencia publicada en los últimos años y entonces estas biopsias tienen el mayor desempeño o más bien la mayor producción diagnóstica, 89% como ven acá. Las broncoscopías robóticas están muy de cerca en cuanto al diagnóstico, 85%. Entonces, la técnica del procedimiento broncoscópico es que se acerca al rendimiento diagnóstico, que es la que está guiada por tomografía. Y aquí tenemos la de IBUS radial con ultrasonido, combinación de las modalidades y el rendimiento diagnóstico. Otro metaanálisis trató de comparar procedimientos diagnósticos cara a cara para ver las combinaciones posibles entre las biopsias independientes o con tomografía o robóticas o con navegación contra el EBUS, eh, R-EBUS. Ahí están las categorías en el lado izquierdo y la superioridad de rendimiento diagnóstico fue aquí. Únicamente se demostró con las biopsias con tomografía en comparación con EBUS radial independiente con un valor de P de 0.02. No hubo diferencia en el rendimiento diagnóstico entre las otras modalidades restantes, o sea, solo la primera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la seguridad y de las biopsias ideales para diagnóstico de cáncer pulmonar? Vieron aquí las diferentes complicaciones, neumotórax, que requería una sonda y también sangrado significativo. Y resulta que las biopsias guiadas por tomografía, que es la de mayor rendimiento diagnóstico, como les dije, que llega a un 88-89%, esta modalidad es la modalidad que viene con mayor porcentaje de complicaciones, fíjense. O sea, tiene neumotórax 17% y 1.6% que requieren tubos y el sangrado 5.2%. Y la broncoscopía virtual, los procedimientos broncoscopías para obtener el tejido pulmonar para diagnóstico, esos tienen
un porcentaje muy bajo de complicaciones, 0.48, 1.6 de sangrado. O sea que esta broncoscopía virtual es la técnica que tiene la menor cantidad de riesgo o de complicaciones. Y la broncoscopía robótica, que en la lámina anterior que tenía un rendimiento diagnóstico similar que la de tomografía, esta tiene un riesgo muy bajo de sangrado clínico, que es 0.3%. Y las biopsias con tomografía, como les dije, clínicamente tienen sangrado de 5.2%, lo cual es muy similar a el sangrado durante biopsias quirúrgicas, que es 5.9%. Y claro, el rendimiento diagnóstico es mayor, entonces esto es algo que tenemos que considerar. Nada más para resumir lo que tenemos que recordar. Las biopsias guiadas por tomografía tienen el mayor rendimiento diagnóstico, 89%, pero se asocian con la mayor tasa de complicaciones. Y parece que las broncoscopías robóticas tienen un rendimiento diagnóstico muy similar a la de las de tomografía, es decir, 85%, pero con menor tasa de complicaciones, al final de cuentas. Entonces, la pregunta clínica que surge es si el método de la biopsia o el tamaño de la aguja afecta la secuenciación de siguiente generación. Esto va a afectar, y de acuerdo con los subtipos, ¿qué pasa con secuenciación de siguiente generación y las terapias dirigidas que vienen después? Este informe se publicó hace un par de años por la IASLC. Y ellos revisaron más de 1.500, casi 1.600 casos que se sometieron a secuenciación de siguiente generación y vieron que en estas subcategorías, de acuerdo con el tipo de biopsia, vieron, por ejemplo, el transtorácico o las biopsias con tomografía o a través de UBUS del pulmón. Y resulta que 33% de los casos de las biopsias pulmonares que fueron guiadas por tomografía sangraron y pudieron someterse a la prueba, a diferencia de 64% de los casos que obtuvieron tejido pulmonar a través de IBUS, o sea, tejido no de la misma clase. Esta es una diferencia importante en cuanto a la modalidad del diagnóstico. Parece que IBUS dio mayor concentración de ADN del sitio del pulmón en comparación con las biopsias guiadas por tomografía. En relación con el tamaño de la aguja, parece que sí afecta la secuenciación de siguiente generación y las biopsias. Mientras más grande la aguja, más la eficiencia de la secuenciación de siguiente generación y mejor será el diagnóstico. Nada más para decir que hubo un hallazgo paradójico con menores tasas de complicación con agujas mayores. Quizá esto es porque hubo diferentes blancos de las biopsias o diferentes dianas de las biopsias. ¿Qué tipo de biopsia pulmonar no quirúrgica tiene la idoneidad adecuada de la muestra y tiene las pruebas de biomarcadores integrales y es la más segura? Bueno, esta respuesta la proporcionó una guía de práctica clínica que se publicó recientemente por la IASLC, en donde ellos trataron de responder esa pregunta a través de una búsqueda de varias otras preguntas que les voy a mostrar. El muestreo de tejido debe ser doble para diagnóstico histológico y tiene que ser suficientemente grande para que haya celeridad tumoral para hacer la secuenciación y la tinción. Esas preguntas reflejan la pregunta clínica que mencioné al principio. Entonces, en Pico 1 hicieron la pregunta si una broncoscopía guiada es más segura que un abordaje percutáneo cuando hablamos de la obtención del tejido para diagnóstico de cáncer y unas pruebas integrales. Y parece que la broncoscopía guiada es más segura que que un abordaje percutáneo para lesiones pulmonares. Hay una recomendación de que la razón por la cual se presenta es porque hay menor riesgo de neumotórax postquirúrgico o postprocedimiento y menor nivel de sangrado. La siguiente pregunta es si la adquisición de la muestra en las lesiones para pruebas de biomarcadores guiadas por broncoscopía tienen mayor idoneidad que las biopsias tomadas percutáneamente. Y parece que
Las muestras con ambos abordajes, la broncoscópica y la de toma percutánea, son comparables. Y hay una recomendación condicional detrás de ello, aunque el reporte inicial que se publicó hace un par de años sugiere que posiblemente la broncoscopía guiada es mejor que la percutánea para la idoneidad de las pruebas. Parece que después de una revisión más extensa, se vio que las dos técnicas son similares para tener pruebas biomarcadores adecuadas. Y esto es porque no hubo diferencia importante entre las diferentes dos técnicas. Y la pregunta surge, si agregan valor las plataformas de navegación, las criobiopsias, eh, pero todo esto queda por determinarse porque no hay evidencia suficiente en la literatura por ahora para podernos inclinar hacia cualquiera de estas dos. Para resumir entonces mis mensajes de la presentación de hoy, la biopsia pulmonar ideal para cáncer de pulmón necesita cumplir con los criterios de un alto rendimiento diagnóstico, y esto incluye la idoneidad del tejido para diagnóstico, tapificación y pruebas moleculares, todo en una sola. Tiene que ser con un abordaje seguro, con menos complicaciones y con invasión mínima dentro de lo posible. Las biopsias guiadas por tomografía presentan el mayor rendimiento diagnóstico en tejido pulmonar, hasta 89%, entre las biopsias no quirúrgicas, pero viene con la mayor tasa de complicaciones. Acuérdense, clínicamente es importante porque pueden ser 5.6 casi de complicaciones. La broncoscopía por robot tiene un rendimiento diagnóstico que es similar a la de las biopsias por tomografía, 85%, con menores tasas de complicación, o sea que posiblemente 0.4%, o sea que es menor la tasa de complicaciones. Las guías IASLC que se acaban de publicar establecieron que las broncoscopías guiadas son más seguras que una broncoscopía por tomografía para la muestra del parénquima, y la broncoscopía guiada es comparable con la tomografía al hablar de la precisión del tejido para una prueba molecular integral. Todavía no queda claro si hay un valor agregado con las plataformas de navegación y qué pasa con las criobiopsias. Algunos de mis colegas están seguros de que serán útiles, pero todavía no tenemos esos datos que lo respalden. No tenemos suficientes datos hoy como para saber si esas plataformas deben de ser las mejores, pero estoy segura que en la siguiente actualización de las guías de práctica clínica, esta información estará actualizada y entonces ya sabremos en los siguientes años. Muchísimas gracias por su atención, y aquí está mi correo electrónico en caso de que quieran comunicarse conmigo. Muchísimas gracias. Primeramente, antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, agradecerle a los profesores que nos acompañaron el día de hoy. Los que no nos dedicamos en especial al cáncer de pulmón, creo que el día de hoy hemos aprendido bastante y se está moviendo el tema, el eslogan que usamos en este webinar fue moviendo el péndulo, porque creo que del papel que teníamos como neumólogos de únicamente diagnosticar etapas avanzadas y referir la mayor parte de las veces para manejo paliativo a los oncólogos y en muy raras ocasiones referir a aquel paciente que era candidato a cirugía, nos estamos moviendo a una era en la que queremos diagnosticar de manera temprana el cáncer de pulmón, mover el pronóstico de esos pacientes, y por otro lado, en aquellos que ya detectamos en etapas avanzadas, tenemos nuevas opciones de tratamiento que han modificado la sobrevida en gran manera. Voy a tratar de hacer por lo menos una ronda de preguntas a cada uno de ustedes. Trataré de que las preguntas sean específicas y les agradecería respuestas lo más puntuales posibles. La primera pregunta que yo quisiera hacer sería para Christopher. Estamos hablando mucho del tamizaje con TAC de tomografía de baja dosis, pero en muchos lugares en nuestro continente, en Latinoamérica, no se tiene disponible. Y la pregunta que yo quisiera hacerle, si es que queda algún papel para la radiografía simple, la tele de tórax, en el screening de cáncer de pulmón? Gracias por la pregunta. No creo. Las placas radiográficas no son suficientemente específicas o sensibles como para poder hacer esa identificación. Se hicieron estudios
previos al 2013 y se demostró que las placas radiográficas sencillas no son suficientes. No creo que ese sería el camino, la respuesta. Ok, Elliot, me gustaría preguntarte, en la plática que nos diste, manejaste muy bien cómo seguir la evolución de los pacientes, pero habitualmente es cuando ya diagnosticamos el daño por inmunoterapia. ¿Tenemos algún biomarcador que podamos medir previo al inicio de la inmunoterapia que nos ayude a determinar en etapas tempranas que estamos teniendo el efecto dañino de la inmunoterapia? Esa es una muy buena pregunta en cuanto a si hay algún biomarcador serológico que nos ayude a saber. Yo no sé de ningún biomarcador hasta ahora que sea específico para ver neumonitis inducida por inmunoterapia o quien está en riesgo. Podríamos hablar de los factores de riesgo que haría que un paciente se dañara más, pero es un diagnóstico clínico y por exclusión. Entonces, no conozco ningún biomarcador por ahora. ¿Consideras que una prueba de difusión de monóxido o el feno pudieran tener alguna utilidad? Potencialmente podrían ser útiles. No sé si necesariamente lo hiciera yo de rutina en todos mis pacientes. Podrían ser útiles. Muy bien. La siguiente pregunta sería para la doctora Viola. Lucía, es una pregunta que todos traemos en el aire, la exposición a biomasa en nuestro medio bastante común. ¿Pudiéramos considerar a esos pacientes para screening si es que no son fumadores, como si fuera el equivalente? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tenemos datos en población no latinoamericana del efecto que podría tener el cribado de cáncer de pulmón con tomografía de tórax de baja dosis de radiación en población no expuesta a humo de cigarrillo, principalmente en los países asiáticos. La corte coreana, taiwanesa, sirve para establecer que probablemente en esta población con riesgo diferente dado por la exposición al humo de la combustión de biomasa, por las secuelas de tuberculosis y la presencia de enfermedad respiratoria y el antecedente familiar de cáncer de pulmón, podamos seleccionar también población de alto riesgo que pueda ser candidata a tomografía de tórax de baja dosis de radiación. A mí me parece complicado en América Latina dar una recomendación que cumpla con esas características, sabiendo que tenemos pues que tenemos algo de límite en el acceso a la tomografía de tórax de baja dosis. Yo diría que la respuesta para América Latina probablemente esté en la creación conjunta de programas de tamizaje sumados a las clínicas de nódulo pulmonar. Y probablemente necesitaremos establecer criterios que sean ajustados a nuestra población, eh, y eventualmente se requerirán estudios piloto o ensayos clínicos estructurados para su aplicabilidad en América Latina. La siguiente pregunta sería para la doctora Jardabella. Muchas de las recomendaciones que hemos escuchado de cómo obtener la biopsia probablemente deban tener en consideración el tamaño de la lesión. Y yo quisiera preguntarle específicamente, cuando tenemos un nódulo pulmonar solitario, ¿cuál sería la recomendación de cómo tomar esa biopsia? La pregunta es si necesitamos una biopsia en ese caso. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante porque esto abre una discusión muy larga que por supuesto no vamos a tener hoy, pero sí le diré mis comentarios. Lo que hemos estado haciendo hasta hace unos años era tomar biopsias guiadas por tomografía dependiendo de la estratificación del riesgo y decidir si el paciente se somete a cirugía o no. Con todas las herramientas de broncoscopía que tenemos desde los últimos años y dependiendo de la disponibilidad, parecería que las técnicas guiadas por broncoscopía serían el camino por seguir ahora. Pero mi pregunta realmente, y esto es lo que necesitamos discutir y reflexionar, estudios aleatorios, y si necesitamos realmente confirmación histológica de un nódulo pulmonar solitario. O sea, ¿realmente necesitamos
eso, realmente necesitamos una confirmación histológica si hay una estratificación de alto riesgo o si los vamos directo a cirugía en lugar de buscar nada más la confirmación histológica. Esto es lo que necesitamos dilucidar y ver cómo poder resolver y cómo colaborar con nuestros centros y nuestras sociedades para llegar a ello y tendríamos que hacer estudios clínicos para ello. Tengo una pregunta abierta para todos ustedes. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno con respecto a la toxicidad por la inmunoterapia. ¿Quién la debe manejar, el neumólogo o el oncólogo? Gracias por esa pregunta. Este es un escenario único. En nuestro hospital somos un centro oncológico. Muchas de las decisiones que tomamos los tomamos en conjunto con los neumólogos, pero también con los oncólogos o con los hematólogos. Entonces, normalmente, sé que hay varias preguntas en el chat en relación con cómo decidimos el esquema adecuado, si utilizamos esteroides o la dosis estándar. Bueno, eso dependerá clínicamente del paciente, si hay un declive rápido o no. Muchas veces se trata de una decisión multidisciplinaria e incluimos a los oncólogos, hematólogos para ello. Georgia, ¿cómo trabajan ustedes en tu centro? Esa es una pregunta muy interesante. En mi centro, es el centro de referencia de medicina respiratoria. Tenemos a más de 300 camas con gran presencia oncológica y cirugía de tórax. Los médicos respiratorios son los que encabezan el tratamiento de la neumonitis por inmunoterapia. La razón no nada más es por la configuración del hospital, es porque estos pacientes por default tienen comorbilidades respiratorias, como EPOC, por ejemplo, como ya lo mencionaron, o pueden tener otras enfermedades respiratorias subyacentes. Sentimos que los médicos respiratorios son los que son los más adecuados para manejar eso. Es una decisión multidisciplinaria en cuanto al diagnóstico, pero el manejo de la toxicidad lo realizan los equipos respiratorios. Lucía, ¿qué opinas al respecto? Bueno, en las instituciones en las que yo trabajo, el grupo multidisciplinar se encarga de manejar la toxicidad, pero digamos que el concepto que manda la directriz de cómo se va a orientar el caso de cada paciente va a estar dado particularmente por el concepto del neumólogo. A la mayoría de los pacientes les hacemos broncoscopia, pruebas de función pulmonar, imágenes de seguimiento y pues realmente no solamente tratamos pacientes con cáncer de pulmón, sino que tratamos pacientes con otras neoplasias que pueden ser de órganos sólidos o neoplasias hematológicas que tienen toxicidad por tratamientos oncológicos. Entonces, siendo tan variada la población, pues sí, realmente el concepto del neumólogo tiene mucha importancia para el grupo de los hematólogos y de los oncólogos. Christopher, nos gustaría escuchar tu opinión al respecto de este tema. Similar a lo que ya dijeron, se trata de un equipo multidisciplinario el que se encarga y decide el diagnóstico, cuándo detenerse, cuándo iniciar la inmunoterapia. Hay un consejo multidisciplinario que se encarga de ello y todos tienen la oportunidad de opinar qué es lo correcto, porque a veces hay situaciones muy desafiantes. Tenemos gente muy inteligente, mientras más mejor. Pero finalmente se necesita un mariscal de campo en los equipos multidisciplinarios. ¿Quién es? En nuestro, no sé si tengamos uno, la verdad. Todo el mundo trabaja junto. Es más como, no sé, como el soccer, más que como el americano. Pues les agradezco, les hemos robado un extra de lo que nos habían prometido. Creo que estamos muy agradecidos por todas las enseñanzas que hemos tenido. Yo en lo particular aprendí muchísimo el día de hoy y creo que la audiencia también compartirá esta opinión.
Dejamos aquí ya sus correos, sus datos de contacto para que si gente los quiere contactar directamente y platicar con ustedes, lo puedan hacer. Les agradecemos. Muy buenas noches, buenos días a Georgia, que está ya amaneciendo allá en Grecia, y esperemos que nos veamos pronto en futuros eventos. Muchas gracias a toda la audiencia que permaneció con nosotros estas 2 horas. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.